16 de mayo de 2006, 21, 6 horas, entrada 84. A veces los recuerdos más absurdos te asaltan en las situaciones más insospechadas. Mientras permanecía de pie en la cubierta del Zaren, esperando que trajesen mis cosas, con una extraña imagen no paraba de pasarme por la cabeza. Tenía 6 o 7 años y mis padres me habían llevado al circo. Estaba viviendo el número del lanzador de cuchillos. Recuerdo que me había dejado impresionado que alguien fuese tan valiente como para dejar que un señor le lanzase cuchillos, cuando mi madre siempre me decía que eran muy peligrosos porque cortaban. Por eso la cara sonriente y relajada de la chica situada en la diana, asombrosamente tranquila para mi corta edad, se había quedado grabada a fuego. En ese preciso instante me gustaría tener la misma presencia de ánimo que aquella chica de la diana, pero la verdad es que los tenía de corbata. Un mal gesto, una palabra equivocada, un pequeño error de cálculo y alguien se podía poner nervioso y meterme un tiro entre ceja y ceja. No dudaba de que Brit sabría cuidarse solo, pero no tenía ganas de morir esa mañana. Usakov se paseaba como un oso enjaulado, dirigiéndome de vez en cuando unas miradas homicidas. Tenía que ser cuidadoso. Seguro que aquel cabrón aún tenía algunas guardado en la manga para intentar joderme. Un borrón peludo apareció por una de las portillas del barco, sin duda atraído por el barullo de cubierta. Mi corazón se aceleró. Lúculo. Inconscientemente di un paso, pero me detuve en seco al darme cuenta de mi error. No era Lúculo, sino una gata marrón de raza indeterminada, con un cascabel atado al cuello y unos malignos ojos verdosos. Nunca se le debe poner a un gato un cascabel en el cuello. Nunca, porque para ellos ese sonido es horroroso. Tenedlo en cuenta. Con un movimiento sinuoso, se deslizó entre los marineros de cubierta y se sentó en un rollo de cabo para acicalarse, no sin antes dirigirnos a todos nosotros de una de esas miradas de desprecio que solo un gato puede lanzar. La visión de esa gata hizo que recordase a Lúculo con dolorosa intensidad. Noté que los lagrimones acumulándose en mis ojos. De repente, botando un par de pasos atrás y saliendo de la misma portilla, apareció otra bola de pelo, esta de un rabioso color naranja que me resultaba terriblemente familiar. Era mi Lúculo. El muy canalla debía haberse camelado al cocinero del barco durante ese par de semanas, porque estaba visiblemente más gordo y tenía el pelo brillante e lustroso. Con aire satisfecho se acercó a la gata marrón, ronroneando y haciendo lo que mi hermana siempre había descrito como el toque Lúculo, un movimiento seductor de su cola mientras movía las orejas con aire pícaro. Ese era mi gato. Mientras yo estaba arrastrando el culo por una ciudad abandonada y llena de monstruos, muriéndome de hambre y de sed y jugándome la vida en cada esquina, él se había pasado todo el tiempo atiborrándose de comida y tirándose aquella muñequita de ojos verdes. Debería haberlo sospechado. Traté de pronunciar alguna palabra, pero era incapaz de emitir ningún sonido. Me aclaré la garganta y ese ruido fue suficiente para que Lúculo levantase la cabeza en mi dirección. En cuanto me vio, olvidó por completo a la preciosidad gatuna que tenía al lado y se lanzó en mi dirección profiriendo unos lastimeros maullidos que se debieron oír en toda la ciudad. Antes de que me diese cuenta, se plantó en mi regazo de un salto y empezó a ronronear mientras se frotaba con fruición contra mi cuello. Agarré a mi gato con fuerza mientras notaba una intensa sensación de alivio. No solo no lo habían matado, sino que parecía estar en excelente estado. Es más, de un momento a lo largo de aquellas alocadas 2 semanas, había temido no volver a verlo nunca jamás. Levanté mi mirada.
solo para encontrarme con Ushakov observándome con desprecio teñido de ira. Me importaba un huevo lo que pensase de mí. Solo sé que quería salir de allí cuanto antes y que aquel cabrón estaba furioso. Sin embargo, estaba tranquilo, demasiado tranquilo, si tenemos en cuenta que le acababa de joder de mala manera, dejándole en evidencia delante de sus propios hombres. No, aquello no era normal. Aquel tipo estaba planeando algo y yo sabía qué era. El tiempo transcurría muy lentamente en la cubierta, mientras las cajas con alimentos iban apilando ante mis pies. Uno de los marineros trajo un paquete de tamaño mediano cubierta de inscripciones en cirílico. Le eché un somero vistazo para asegurarme de que coincidía con la descripción que Pritchenko me había dado de la pieza del motor que necesitaba. Encajaba. Un pakistaní me tendió un AK descargado y una caja de madera llena de proyectiles. Todo aquello tenía que pesar 1 tonelada y nadie parecía estar dispuesto a ayudarme a cargarlo en el Corinto. Enarqué una ceja hacia Ushakov, que obsequiosamente me respondió con una media reverencia mientras ladraba unas cuantas órdenes a 2 marineros que portearon las cajas hasta el velero. Joder, demasiado fácil, aquello no me gustaba nada. Algo me vibró en el bolsillo, acompañado de 2 breves zumbidos. Ante la mirada asombrada de los presentes, extraje un pequeño walkie-talkie de plástico azulado, sacado de un coche patrulla abandonado y lleno de sangre reseca que habíamos encontrado en una boca calle a medio camino del puerto. Aquel vehículo de la Policía Nacional había resultado ser un auténtico misterio. Estaba perfectamente estacionado cerca de una ferretería totalmente devastada, entre unos contenedores de basura malolientes y un turismo con las ruedas deshinchadas y las lunas rotas. Todos los vehículos de la calle estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo y suciedad. Tras más de 1 mes y medio de abandono, pero aquel coche Z estaba limpio y reluciente, como recién salido de un garaje. Fue eso lo que nos hizo detenernos para echar un vistazo. En el interior del Z estaba vacío, con el asiento del conductor cubierto de cuajarones de sangre reseca. No había restos de sangre en la acera ni huellas alejándose del coche. Por lo demás, aquella calle parecía estar absolutamente desierta y el silbido del viento entre los restos de suciedad y algunos abandonados le daba a toda aquella zona un aire fantasmagórico. Aquel coche impoluto, como recién aparcado en medio de aquella desolación, era algo tan antinatural y misterioso que ponía los pelos de punta. Prit y yo revisamos el vehículo y encontramos un par de Waka TK, pero no del modelo de la policía, y una linterna de alta potencia. Ni un papel, ni un arma, ni una pista, ni una huella. Nada. Un absoluto misterio. Ahora uno de aquellos WKTK estaba crepitando en mi mano. Apreté el botón, sabiendo que Prit estaba al otro lado. «Dime», le dije en castellano, idioma que, si no me equivocaba, nadie de aquel barco dominaba. «¿Cómo va todo?» La voz del ucraniano soñó teñida de estática. «Bien, demasiado bien, creo yo», respondí, sin sacar un ojo de encima a los marineros. «Creo que planean algo». «No mirar ahora, pero creo que nosotros tener problema en el puente de mando». Un tipo con un RPG-7 escondido justo detrás de la borda superior. Lo puedo ver perfectamente. Un sudor frío empezó a recorrerme la espalda. Un RPG, un puto lanzacohetes. Debí haberlo supuesto. Cualquiera que tuviese una televisión habría visto un RPG en más de una ocasión. La artillería del pobre, le llamaban. Prácticamente todas las guerrillas y ejércitos del tercer mundo tenían miles de esos chismes, fabricados en serie en la antigua Unión Soviética. El mercado negro estaba plagado de aquellas armas, tan simples como efectivas, formadas
por un tubo lanzagranadas al que se colocaba el proyectil en la punta, tan sencillo de usar que hasta un niño soldado de cualquier recóndito país africano podía aprender a utilizarlo en 10 minutos. Tan letal que en la toma de Grozny por parte de los rusos en el año 94 perdieron docenas de blindados a manos de los guerrilleros chechenos armados con esos tubos de la muerte. El plan me parecía claro. Una vez que hubiésemos dejado la maleta en el puerto, el cabrón de Ushakov planeaba disparar aquel lanzagranadas contra el Corinto, donde iríamos Prit, Lúculo y yo. Y si uno de aquellos chismes podía volar por los aires, un blindado, ni me imagino lo que podría hacer a un yate de fibra de vidrio como el Corinto. Los marineros subieron de nuevo a bordo, después de dejar su carga en el yate. Puede que fuese una ilusión mía, pero juraría que vi una expresión sádica en sus ojos. Estaban esperando por los fuegos artificiales. Con un brillo maligno en los ojos, Ushakov se me acercó y me tendió la mano. «Espero que cumplas tu palabra, abogado. Deje el maletín en el muelle y cada uno por su lado, sin resentimientos». «Por supuesto, sin resentimientos», le respondí, al tiempo que inclinaba la cabeza e ignoraba su mano tendida. Ushakov bajó la mano lentamente mientras me observaba. «Vivimos tiempos difíciles, señor abogado. Todo está cambiando muy rápido y solo los más duros saldremos adelante. No espero que me entienda, pero sí quiero que sepa que si actúo así es por razones muy poderosas». Me mantuve con medio cuerpo colgado por encima de la borda y lo observé. «¿Tanto como para querer matarme por un puto maletín?», le espeté. «Dígame, ¿qué demonios tiene dentro?». Por toda respuesta Ushakov me dedicó una mueca espantosa. «Buena suerte, señor abogado», me dijo mientras una sonrisilla le asomaba por la comisura de la boca. «Le va a hacer falta». Descendí la escala hacia la cubierta del Corinto, mientras la risa de Ushakov bajaba flotando a mi alrededor. Una vez que apoyé los pies en la familia cubierta de teca, comencé a desarmar los cabos, notando las miradas de todo el mundo posadas en mí. El motor auxiliar del Corinto rugió al arrancar y poco a poco me fui alejando de la inmensa mole del Zarenkivich rumbo al puerto, donde Prit y el maletín me aguardaban. Comenzaba la segunda parte del baile. «25 de mayo de 2006, 20:34 horas. Entrada 85». El agua chapoteaba con un rumor sordo sobre la borda del Corinto y las piedras negras del muelle de amarre. A medida que me acercaba a la orilla, con Lúculo fervorosamente apoltronado contra mi pecho y ronroneando sin parar, iba pensando en cuál debería ser el siguiente movimiento. Con un ligero toque de presión en el timón, el Corinto maniobró hasta ponerse abarloado contra los norais del muelle. Sonreí satisfecho. El motor auxiliar, que prácticamente no había utilizado hasta ese momento, había respondido a la perfección, para mi alivio. Hubiese sido una auténtica vergüenza quedarme al pairo a tan solo un par de cientos de metros de la orilla con las velas recogidas y toda la tripulación del Zarenkivich mirándome. Pasé una mano cariñosamente por el montante de madera de teca. El Corinto era un barco soberbio y no solo me había servido de refugio, sino que me había salvado la vida, pero ahora debía abandonarlo para siempre. Antes de saltar al muelle corrí hasta la roldana de proa y saqué la punta del cabo. Abriendo de una patada el pañol de las velas, me zambullí en su interior con el cabo en la mano. Allí dentro olía a dacrón, a agua salada estancada y a algas podridas. Los del Zaren no habían sido excesivamente cuidadosos recogiendo las velas del barco y las habían apilado de cualquier manera en el interior del pañol. Ahora yo tenía que chapotear en medio de un montón de tela mal plegada. Acercándome a un estante del fondo encontré lo que buscaba. Era el spinnaker, la enorme vela panzuda que se coloca entre el mástil de proa y el foque.
Normalmente solo se utiliza en mar abierto y con el viento de popa o de través, pero confiaba en que nadie a bordo del carguero ruso tuviese muchas nociones de vela deportiva. Aquel spinnaker aún tenía que prestarme un importante servicio. Tras haber enganchado fuertemente un extremo del cabo a la argolla superior del spinnaker, subí gateando de nuevo a cubierta y accioné manualmente la roldana. Con el familiar cliqueteo del torno, el spinnaker fue ascendiendo lentamente hacia el tope del mástil, hinchándose lentamente a medida que el suave viento del mediodía iba rozando su tela. Con un sonoro flameo, la enorme vela se extendió por completo, pero sin tensarse demasiado, ya que había tenido la precaución de dejar las escotas inferiores sueltas. La descomunal vela pendía inerme a lo largo de todo el barco, como una especie de cortina gigante. Cualquier navegante que hubiese contemplado el Corinto en ese momento se preguntaría qué clase de rata de agua dulce había izado aquella vela de aquel modo tan estrafalario. Tal y como la estaba colocando, una ráfaga demasiado de fuerte viento no solo arrancaría de cuajo la vela, sino que posiblemente también se llevase por delante parte de la arboladura. Todo eso pasaba por mi cabeza mientras ajustaba cabos febrilmente. Lo sabía, pero aún así me daba igual. Aquella vela solo tendría que aguantar en aquella posición unos minutos, lo suficiente para que Víctor y yo rematásemos nuestro plan, el último servicio que me prestaba el Corinto. El flamear de la vela estaba haciendo que el casco se balancease y golpease contra el muelle. Cada vez que oía el crujido que producía la fibra de carbono al rascarse y la madera al astillarse, me dolía en el alma. Era un crimen tratar de esa manera un barco como el Corinto, pero no tenía tiempo para colocar las defensas laterales. Me zambullí en el camarote y empecé a ramblar febrilmente con todo mi equipaje. La vieja mochila de supervivencia, con todo lo que le arrebaté al soldado cadáver, parece que ya ha pasado 1.000.000 de años desde aquello. Pero mi otro traje de neopreno, que aún seguía balanceándose en la percha, y uno de los arpones, con una docena de virotes. Del resto de los arpones, ni rastro. Supongo que algún marinero ocioso del Zarenkibis se lo habría quedado como souvenir. Tanto daba. Un familiar, cara bigotuda, apareció por la portilla del camarote. Empecé a pasarle a Víctor todos los bultos y él a su vez los iba apoyando en el muelle. Trabajamos febrilmente y en silencio. Teníamos que vaciarlo todo en menos de 3 o 4 minutos o los del Zarenkibis se olerían el plan. La enorme vela tapada por el completo el sector de muelle donde estábamos apoyando nuestros bultos y desde el carguero las idas y venidas de Víctor acarreando fardos eran invisibles. Lo único que podían ver era un velero abarloado al muelle, balanceándose bajo el impulso de la brisa. Sudábamos como demonios mientras escondíamos todo nuestro equipaje tras la esquina de la nave, tapada con el spinnaker. Finalmente, mientras me enfundaba el neopreno, Víctor sacaba de la parte trasera de la furgoneta el torso de un maniquí masculino a tamaño natural, gentileza de una boutique de moda del centro de la ciudad, y le colocaba un aparatoso chubasquero amarillo de tormenta y como toque final le calaba la capucha. No habían pasado ni 3 minutos desde el momento en que desplegué la vela hasta el momento en que colocamos el maniquí, aún oculto en la bañera de popa del Corinto. Mientras Víctor se escabullía de nuevo detrás de la esquina, yo me afanaba en cortar el cabo de amarre que mantenía el Corinto amarrado al muelle. Con un suave movimiento el yate comenzó a deslizarse hacia la bocana del puerto. El timón estaba trabado en esa posición y aguantaría así el rumbo al menos durante unos minutos. Más que suficiente. Procurando no hacer ruido, me dejé caer a la franja de agua cada vez mayor entre el Corinto y el muelle. El agua estaba bastante fría, pero creo que en aquel momento ni siquiera fui consciente de ello. Mientras el casco se deslizaba pegado a mí, di un par de profundas inspiraciones y me sumergí.
La sensación de bucear fue totalmente relajante. Podía divisar la silueta negra del Corinto alejándose y un poco más lejos, entre las revueltas aguas del puerto, podía adivinar la mastodóntica línea de flotación del Zaren Kibis. Dando un par de brazadas, comencé a nadar hacia la orilla con suavidad, procurando no generar muchas burbujas. A menos de 10 metros de la orilla, comencé a quedarme sin aire. Me enfadé conmigo mismo y di un par de patadas más. Finalmente, a punto de desmayarme, asomé la cabeza tras el recodo del muelle, justo donde habíamos amarrado la Zodiac rusa cuando tomábamos tierra por primera vez. Víctor estaba esperándome allí para sacarme a rastras del agua. Casi sin aliento llegamos a la inmensa mole de la nave de Prosegur, chorreando agua tisbe a través de la esquina el pedazo de muelle desierto donde hasta hacía un par de minutos estaba el Corinto. En el borde del muelle, brillando bajo el sol del mediodía, reposaba el maletín Sansonite negro, objeto de tantos desvelos. El Corinto, balanceándose como si lo pilotase un borracho, se alejaba lentamente hacia mar abierto. Antes de abandonar el barco, había cazado las escotas de la manera más aparatosa posible, tratando de llamar la atención de los marineros del carguero. Ahora temía haber tensado demasiado las escotas y que la vela se rasgase. Sin embargo, no hubo tiempo a eso. Un fuego graneado de armas automáticas salió de la proa del Zaren, astillando la cubierta del Corinto en 1000 sitios y volando por los aires la cabeza del maniquí. Las astillas de madera y pedazos de fibra de carbono volaban por todas partes, mientras cientos de balas agujereaban el casco del velero y su aparejo. Un hombre sirvió en el puente de mando con un RPG-7 apoyado en el hombro. El Corinto se balanceaba a la deriva a menos de 200 metros de su posición, así que era un disparo fácil. Con un rugido el proyectil salió disparado entre una nube de humo y un destello cegador hacia el velero. El impacto fue demoledor. Una enorme columna de fuego surgió de golpe por las escotillas del Corinto, al tiempo que un lateral del casco se desintegraba en 1.000.000 de fragmentos y dejaba a la vista un enorme boquete. Mientras miles de litros de agua se precipitaban en el interior del buque herido, otro proyectil impactó en su cubierta. Un surtidor de fuego y humo surgió de las entrañas del Corinto, ahora transformado en una hoguera rugiente, mientras un trozo de mástil describía una pirueta en el cielo y caía de nuevo al agua. Con un gorgoteo, el maltrecho casco se fue al fondo entre sonoros chasquidos y explosiones. Pitchenko y yo no nos quedamos a ver el espectáculo. Corrimos por el callejón como condenados hacia la furgoneta que nos esperaba encendida en un jadeante ralentí. Mientras las últimas explosiones del Corinto atronaban en el puerto, Víctor aceleró suavemente y enfiló nuestro vehículo hacia la salida. En la cabina de la furgoneta, un gato naranja, gordo y satisfecho, se balanceaba en una red de malla sujeta al montante trasero, mientras contemplaba complacido a su dueño y a un pequeño bigotudo que conducía como si le llevase los demonios. Víctor y yo sonreíamos, y no era extraño. No solo habíamos bailado con el diablo y habíamos salido vivos. En el hueco entre los dos asientos, un maletín Sansonite negro con precinto rojo, igualito al dejado en el muelle, se sacudía con cada bache que encontrábamos en nuestro camino hacia la ciudad. 1 de junio de 2006, 21, 8 horas, entrada 86. 1. Estamos jodidos. Terriblemente jodidos. Escribo esto en los primeros 10 minutos libres que he tenido en las últimas 24 horas. Estoy agotado, sucio y hambriento, pero por lo menos aún estoy ileso. Pete no ha tenido tanta suerte. Él sí que está jodido de verdad. Hemos perdido nuestro transporte. Estábamos rodeados, casi sin aguas ni alimentos, y para rematarla no sé dónde está Lúculo desde hace horas. De traca.
Todo iba demasiado bien y ese ha sido precisamente el problema. Nos confiamos, bajamos la guardia, empezamos a actuar como si fuéramos los héroes de una puta película de acción y eso ha sido precisamente lo que nos ha pasado factura. La vida real, en esta situación que vivimos, es sucia, desagradable, dura y sobre todo terriblemente peligrosa. Así que si estás jugando permanentemente con fuego, te quemas. Te quemas, joder. Vaya ironía. Una vez más me vuelvo a adelantar a los acontecimientos. Cuando salimos de las ruinas del punto seguro, nos sentíamos eufóricos. Estábamos vivos, en buen estado, con un vehículo repleto de provisiones y armas, y por encima de todo sabíamos dónde estaba un helicóptero que nos podía sacar de aquel agujero. Todo parecía ir sobre ruedas. Prit conducía como un poseído a través de las calles abandonadas de un suburbio de Vigo. A través de la ventanilla veía pasar una serie de casas bajas de 1 o 2 pisos, la mayoría de ellas cerradas a cal y canto. Algunas incluso tenían tablas claveteadas cruzando la puerta y las ventanas de la planta baja. Aquella era una zona de chalets de lujo, una zona rica. Posiblemente aquel fue uno de los primeros barrios en ser evacuados por completo y el desalojo pudo ser ordenado y sistemático. El hecho de que casi todas las viviendas estuviesen tan bien protegidas apuntaba en esa dirección. Sin embargo, tras varios meses de abandono, aquella zona empezaba a tener un aspecto realmente tétrico. Las casas asomaban medio ocultas tras la maleza salvaje de los jardines y las malas hierbas tapaban por completo las señales de tráfico de las glorietas. Un camino particular, donde yacía de lado un incongruente triciclo rojo abandonado, comenzaba a verse devorado poco a poco por los setos de boj de sus laterales. Ante la ausencia de presencia humana, la naturaleza reclama su sitio. En aquella zona casi no se veían coches abandonados en los arcenes, ya que posiblemente sus propietarios habían huido con ellos a algún otro lugar, en un intento inútil de escapar de lo inevitable. Había muchos no muertos por aquella zona, docenas de ellos. Su distribución por la ciudad era errática y no parece obedecer a ningún tipo de patrón. Hay avenidas enormes donde no ves a ninguno de esos seres o como mucho un par de ellos y sin esperarlo. Al doblar una esquina te puedes encontrar otra calle donde hay decenas, cientos de ellos vagabundeando o contemplando el infinito, esperando a que se acerque una presa. No tengo ni idea de qué les motiva o qué les impulsa a estar en un u otro sitio. Para mí son todo un misterio. Aquel barrio era una zona caliente. De cada bocacalle, de cada jardín, asomaban docenas de aquellos seres, algunos en aparente buen estado, otros terriblemente mutilados o desfigurados. Ya me he acostumbrado a su presencia y ni siquiera me molesta su olor. En realidad ni siquiera me repugnan. Sé lo que son y ellos saben lo que soy yo. Punto. Prit zigzagueaba con la furgoneta, esquivando a los no muertos que se cruzaban en nuestro camino. Iba terriblemente rápido, como siempre, y con cada giro los neumáticos de la furgoneta chirriaban, sacudiéndonos en su interior como guisantes en una lata. Los no muertos estaban concentrados en grupos cada vez más densos y Víctor se veía obligado a realizar auténticas proezas al volante para no embestirlos. Sin embargo, nuestra velocidad era cada vez más lenta y una multitud cada vez más abundante se iba sumando a nuestra persecución. Aquello no pintaba nada bien. No sé de dónde coño salió aquel tipo, pero no nos dio tiempo a esquivarlo. Un hombre de mediana edad, de unos 50 o 55 años, grueso, con una camisa abierta hasta la cintura y con un montón de cadenas de oro colgando del cuello. Apareció de golpe en medio de la calzada. La mitad de su rostro era un montón de jirones sanguinolientos y la palidez cadavérica de su piel demostraba a las claras que era uno de ellos. Prit acababa de pegar un volantazo para esquivar a un grupo de no muertos, apelotonado en medio de la calzada justo un segundo antes, así que era inevitable. No pudo ver a aquel individuo hasta que estuvimos encima de él.
Con un fuerte topetazo, el cuerpo de aquel monstruo impactó contra el frontal de la furgoneta y salió despedido hacia un lateral, totalmente desmadejado, dejando un cuajarón de sangre corrupta en el parabrisas. Prit volanteó como un loco, tratando de recuperar el control del vehículo, pero la pesada furgoneta se deslizaba sin control, arrastrando a varios de esos seres en su camino, mientras una serie de ruidos agoreros salían del motor. Con un espectacular trompo, nuestro transporte se detuvo por fin en medio de la calzada, envuelto en un intenso olor a goma quemada. Por un instante se hizo el silencio. Exhalé aire, sin ser consciente de que había estado conteniendo la respiración. Una vez más me alegré de la enorme habilidad del ucraniano al volante. Había evitado que nos estrellásemos y además había conseguido que la furgoneta no se calase, lo cual en aquellas circunstancias podría haber sido absolutamente fatal. Sin embargo, el motor sonaba como si estuviese desmontado por segundos y un filo hilillo de vapor asomaba por la junta deformada tras el impacto. El radiador tenía una fuga y sospecho que no era pequeña. Aquel motor tenía las horas contadas. De hecho, era un milagro que aún siguiera en marcha. Engranando lentamente las marchas, Prit nos puso de nuevo en marcha, esta vez más lentamente. En aquel momento ya no nos reíamos. En aquella zona plagada de seres y con todas las casas cerradas a cal y canto, si el motor se detenía, estábamos condenados a una muerte segura en cuestión de segundos. Los siguientes 20 minutos fueron interminables. La furgoneta, con los neumáticos del lado derecho reventados, circulaba lentamente a través de la urbanización, envuelta en una nube de humo y con el indicador de temperatura al máximo. Pronto nos vimos obligados a reducir la velocidad a unos miserables 15 kilómetros por hora, mientras oíamos docenas de manos aporreando los laterales de la furgoneta. Súbitamente la ventana de mi lado explotó en 1.000.000 de fragmentos. Seguramente estaba agrietada por algún golpe anterior y un puñetazo de esos seres la había pulverizado. Una mujer joven trató de encaramarse a través de la ventanilla recién reventada. Llegó a tocarme en la cara con sus manos mientras intentaba agarrarme. Estaba fría, húmeda y muerta. Volví a sentir pánico, casi como al principio de toda esta pesadilla. Paralizado de terror, podía sentir su cuerpo tratando de deslizarse dentro del vehículo, mientras Prit gritaba frases histéricas en ruso y Lúculo bufaba dentro de la red, enseñando todos los dientes. Solo cuando me apoyó una mano en el muslo conseguí sacudirme el bloqueo. Agarrando la AK-47 golpeé fuertemente la culata contra la sien de la mujer. Al sentir el golpe levantó la cabeza y vaciló por un segundo, contemplándome con sus ojos muertos e inyectados en sangre. En ese instante le propiné otro golpe en plena cara y la mujer se deslizó de nuevo por la ventanilla, incapaz de agarrarse, con el rostro totalmente desfigurado. Me giré hacia Prit, cubierto de sudor y completamente demudado. Una simple mirada me bastó para hacerle entender que o salíamos inmediatamente de allí o éramos hombres muertos en cuestión de minutos. El vigoroso ucraniano asintió con la cabeza y estrujó un poco más el deteriorado motor, que respondió a la petición con un quejumbroso sonido. Una vez más, el azar jugó a nuestro favor. A tan solo 500 metros de nosotros, semioculta por la maleza, una señal nos indicaba el cercano acceso a la autovía de circunvalación. Un poco más y estaríamos casi salvados. Con un último esfuerzo, Prit enfiló la cuesta de acceso a la autovía. Allí, a medida que íbamos teniendo más espacio, nuestro vehículo iba adquiriendo mayor velocidad. Eso sí, en medio de unos escalofriantes sonidos provenientes del motor descompuesto. Por fin estábamos en la autovía. Nos relajamos, aliviados. No sabíamos que lo que peor estaba a punto de llegar. 2 de junio 2006. 13:14 horas. Entrada 86. 2.
La autopista ofrecía un aspecto fantasmagórico lunar. Recordaba haber pasado 1.000.000 de veces por ese trayecto cada vez que tenía que desplazar a Vigo, y siempre que he atravesado ese tramo recuerdo haberlo visto absolutamente congestionado por el tráfico. Ahora, sin embargo, ofrecía un aspecto vacío y desolador. Con la furgoneta produciendo un ruido ensordecedor, nos lanzamos a toda la velocidad que nos permitía nuestro maltrecho motor por el carril de incorporación. La calzada estaba totalmente vacía, a excepción de algún que otro turismo abandonado que nos encontrábamos en las posiciones más dispares. Algunos de ellos tenían evidentes restos de sangre a su alrededor. Otros mostraban claros signos de haber embestido a algo o a alguien, pero aparte de un par de cadáveres pudriéndose al sol, no vimos ni un solo signo de presencia humana. Me imaginaba la escena. En los primeros días de la epidemia, en algún momento, docenas de no muertos habían conseguido irrumpir tambaleándose en medio de la calzada, mientras los sorprendidos conductores trataban de esquivarlos a toda velocidad. Algunos no fueron capaces de evitar arrollarlos, sufriendo un accidente. Los menos ignorantes de cuál era la auténtica naturaleza de aquellos seres se habrían detenido para ayudar a aquellas personas con aspecto de estar malheridas. En ambos casos, la suerte corrida por los conductores debía haber sido atroz. Joder. Al cabo de un par de kilómetros encontramos el primer accidente serio. Un todoterreno, un Nissan, se había empotrado contra la mediana del cemento de la autopista, destrozándola por completo. Tras el impacto, había salido rebotado de nuevo hacia el centro de la calzada, donde había colisionado contra un par de turismos y un pequeño camión de reparto. Ahora todos aquellos vehículos estaban reducidos a un enorme amasijo de plásticos ensangrentados y hierros cruzados en medio de la calzada, obstruyendo por completo el camino. Nos detuvimos, abrumados por la escena. El amasijo de hierro salía de él un olor fétido, nauseabundo, el olor de varios cadáveres corrompiéndose al sol desde hacía meses, olor a muerte. Aquella gente había sufrido un accidente brutal y nadie había acudido en su ayuda, ni siquiera se habían podido retirar los cadáveres. Dios. Un pequeño paso abierto a la izquierda nos permitió seguir nuestro camino, mientras Prit conducía distraídamente por el estrecho carril, dejándonos parte de la pintura en el intento. No pude evitar preguntarme si aquel camino obedecía al azar o a alguien. Algún otro superviviente había pasado por allí antes que nosotros, moviendo los restos para abrirse camino. ¿Quién sabe? Al cabo de otros 3 o 4 kilómetros vimos los restos de otro accidente importante, esta vez en el carril contrario. Era una enorme montonera de vehículos, autobuses, furgonetas y camiones, quizás más de 40 o 50. Habían colisionado en cadena, por exceso de velocidad, huyendo de esas cosas o precisamente por tratar de esquivarlas. La colisión debía haber sido brutal. Como muestra de la fuerza del impacto, podía ver los restos de un pequeño Smart, que estaban literalmente plegados como un acordeón debajo de la cabina de un camión. Los que no murieron por la colisión lo hicieron por el fuego que siguió a continuación. El calor había sido tan intenso que se veían partes de asfalto derretidas. Era un espectáculo espeluznante. Desde el interior del chasis carbonizado de uno de los vehículos, un par de calaveras ennegrecidas contemplaban nuestro paso. Los restos carbonizados de varios cuerpos asomaban aquí y allí. Una estampa sacada del infierno. Aquello no era una autopista, aquello era una ratonera, un osario, un puto cementerio. Al cabo de 3 o 4 kilómetros comenzamos a ver de nuevo a los no muertos tambaleándose por la calzada. Le dije a Prit que eso seguramente significaba que nos volvíamos a acercar
a zonas urbanas, así que sería mejor estar preparados. Por toda respuesta, mi ceñudo amigo me ordenó que me abrochase de nuevo el cinturón y apretó a fondo el acelerador. No fue una buena idea. Con un estruendoso petardazo, algo golpeó con fuerza el capó por dentro, produciéndole una abolladura considerable, mientras un espeso humo negro comenzaba a salir del motor. Casi se me sale el corazón por la boca del susto. Miré inquisitivamente al ucraniano, que parecía azorado. Una biela, comentó lacónicamente Prit, mientras ponía a punto muerto. El motor caput, agregó, mientras dejaba que la furibunda furgoneta se deslizase lentamente por la cuesta abajo de una salida de la autopista. Fui incapaz de leer qué ponía el cartel. No sé por dónde coño salimos. Por primera vez desde que todo esto empezó, me sentía totalmente desorientado. Mientras empezábamos a preguntarnos cómo demonios nos las íbamos a apañar sin vehículo, el azar, una vez más, nos favoreció de nuevo. La salida de la autopista tenía pendiente suficiente como para arrastrarnos hasta el final de la cuesta. Tras un interminable minuto, la salida desembocada en un parque industrial de pequeño tamaño, de no más de 15 o 20 naves, y allí, justo enfrente de nosotros, como esperándonos desde hacía largo tiempo, pudimos ver un enorme concesionario de automóviles coronado por el familiar logotipo de la estrella de 3 puntas dentro de un círculo. Era cojonudo. Me giré sonriente hacia Prit y le pregunté si le apetecía conducir un Mercedes nuevecito. La sonrisa resplandeciente del ucraniano fue una respuesta más elocuente. Nos lo íbamos a pasar muy bien. La inercia que llevábamos nos dejó finalmente a menos de 150 metros del concesionario. Podíamos divisar a lo lejos a unos cuantos no muertos, pero el hecho de haber recorrido el último kilómetro en punto muerto sin hacer ruido nos había permitido pasar desapercibidos hasta el momento. Nos bajamos del maltrecho furgón que desprendía ya un intenso olor a quemado, cogiendo todo aquello que podíamos cargar de un viaje. No nos podíamos arriesgar a estar yendo y viniendo constantemente, ya que nuestros paseos podrían llamar una atención innecesaria. Yo me coloqué la vieja mochila del soldado a la espalda, con el arpón cruzado sobre el pecho y lúculo bien sujeto en mis brazos, para evitar uno de sus ataques de aventurerismo. Lo último que necesitaba era corretear detrás de mí, de mi gato, por un polígono desconocido y lleno de monstruos deseosos de hincarme el diente. Víctor llevaba por su parte el AK, la pesada caja de munición y parte de los víveres que habíamos saqueado del mercante ruso en una mano y el maletín de marras en la otra. El resto, desafortunadamente, tuvimos que abandonarlo. Con toda esa carga tan pesada, el camino hasta el concesionario, pese a ser muy corto, se nos hizo interminable. Cuando finalmente llegamos, jadeantes a la sombra de su enorme portal de entrada, me dejé caer exhausto sobre el cristal del gigantesco escaparate, mientras Víctor se deslizaba pegado como una anguila contra la pared del edificio en busca de una vía de acceso. Mientras esperaba, pegué un trago de la cantimplora y comencé a buscar en los bolsillos de la mochila. En el fondo de uno de ellos, terriblemente arrugada, encontré una cajetilla de Chester que recordaba haber puesto allí cuando salí de mi casa. Mi casa. ¿Qué demonios habrá sido de ella? Arrellanándome con satisfacción, me llevé uno de los cigarrillos a la boca y lo prendí con un encendedor de butano. La primera calada, después de tanto tiempo, me sentó como un chute de heroína a un yonki. De repente, todo me volvía a parecer más sencillo. Un ruido apagado de cristales rotos me sobresaltó. Me levanté como un rayo, con la sangre latiéndome en las sienes. Sujeté el arpón con fuerza, preparándome para lo que se viene. Súbitamente oí cómo se abría la puerta metálica que estaba justo a mi espalda. Me giré como un rayo, aterrorizado, solo para encontrarme la expresión divertida de Víctor, que se había colado en el interior a través del ventanuco de un lavabo. ¡Redios!
Franqueé la entrada del concesionario, cargado como una mula, con Lúculo retozando entre mis pies, mientras Víctor vigilaba el exterior expectante. Una vez que estuvimos dentro, cerró de nuevo la puerta metálica y la aseguró con el pasador. He de reconocer que me quedé boquiabierto. El interior estaba oscuro y fresco. Por algún extraño motivo, aquel concesionario había sido respetado por los saqueadores y estaba absolutamente intacto. Ordenadas filas de vehículos se adivinaban en las sombras. Sonreí. Era hora de ir de compras. 5 de junio de 2006, 21, 9 horas. Entrada 86. 3. Prit y yo nos mantuvimos inmóviles durante un largo minuto, intentando adivinar si había alguien más allí dentro, o algo más. Me corregí mentalmente. Aquella penumbra era refrescante. Tras todo un largo día correteando de aquí para allá, notaba cómo mis músculos se aflojaban por primera vez en horas. Había comenzado el día en la cubierta del Zaren, viendo la negra boca de un cañón apuntando a mi cabeza, y ahora estaba recostado en un sofá de cuero al lado de la oficina de entrada del concesionario, con una colilla en los labios y pensando lo maravilloso que sería disponer de una cama de hotel donde poder dormir durante 3 días seguidos. Y una cerveza helada, y 10 chicas con lencería picante dándome masajes en los pies. ¿No te jode? Me incorporé con un gemido, notando cómo se me clavaban 1.000.000 de alfileres en todos los músculos. No había estado tan cansado en toda mi vida. Comenzamos a recorrer toda la planta baja del concesionario, organizando una rápida batida. El resultado fue negativo. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas a cal y canto, excepto el ventanuco del baño que había reventado Víctor para entrar. Estaba demasiado alto y era demasiado angosto como para que uno de esos seres se colase por él. Pero de todas formas preferimos ser precavidos y tomar precauciones. Con esfuerzo colocamos uno de los paneles de pladur de las oficinas contra la pared donde estaba el hueco. No aguantaría ni un golpe muy fuerte, pero taparía la ventana rota el poco tiempo que pensáramos permanecer allí. Desrengados, nos dejamos caer en una pequeña habitación anexa al despacho del director del concesionario. Era un cuartucho sin ventanas, donde se apilaba una serie de archivadores, un baño minúsculo con ducha y, sorprendentemente, una cama plegable. Mientras me preguntaba qué demonios pintaba esa cama allí, Pete husmeaba por toda la habitación como un perdiguero. Vi cómo se inclinaba al lado de la cama plegable y cogía algo que estaba debajo de esta. Con una sonrisa socarrona se giró hacia mí y me mostró unas bonitas braguitas de encaje de color vino bastante arrugadas. Vaya, vaya. Así que estábamos en el picadero particular del dueño del concesionario. Vaya cabroncete. De todas formas, parecía que hacía tiempo que aquel tipo no se dejaba caer por allí para echar un polvo con la secretaria. Seguramente, si aún estaba vivo, tendría cosas mejores en las que pensar. Mientras Prit revolvía todos los cajones con entusiasmo desbordante, entré en el baño y lo contemplé con ansia. Por la fuerza de la costumbre giré el grifo del lavabo. Para mi sorpresa empezó a manar un chorro de agua de color oxidado, acompañado de borboteos producidos por el aire acumulado en las cañerías. Enseguida lo adiviné. Aquel concesionario debía tener un pozo de abastecimiento propio, aparte de la conexión a la red pública, y por eso aún disponía de agua corriente. ¡Agua corriente! Si tenía agua en algún lugar, tenía que haber un calentador de gas o un acumulador o algo por el estilo. Volví de nuevo al cuarto picadero, donde Prit estaba indolentemente tumbado sobre la cama, hojeando un montón de revistas atrasadas. Dejé a mi amigo cómodamente instalado en aquel cuartucho y, armado con una linterna, empecé a rebuscar por toda la planta baja. Para mi sorpresa, justo detrás del pasillo que conectaba la sección de oficinas con los talleres, encontré
empinadas escaleras que se perdían en la oscuridad del subsuelo. Con cautela me armé de valor y acometí el descenso de los escalones, apoyando la espalda en la pared y sosteniendo el arpón amartillado en la mano que me dejaba libre la linterna. Aquel sótano estaba frío y seco y tenía pinta de ser un antiguo foso de reparación profundamente modificado. Al fondo del mismo, entre un festival de telarañas y cajas de folletos viejos, podía ver un enorme y moderno calentador de agua Junkers, conectado a una bombona naranja de gas butano. Tras cerciorarme de que el sótano era completamente seguro, me acerqué hasta el fondo. Sacudí la botella. Estaba vacía. Por supuesto, la llama piloto, encendida durante semanas, debía haber consumido hacía tiempo los restos de gas que quedasen en la bombona. Decepcionado, me di la vuelta en la oscuridad, dispuesto a abandonar el sótano. Al dar un paso, un fuerte golpe en la rodilla me hizo ver las estrellas. Enfoqué la linterna hacia lo que me había golpeado. Era una jaula de soporte, con media docena de bombonas con el precinto puesto. ¡Cojonudo! Apartando las telarañas, coloqué una de las bombonas en el lugar de la que estaba vacía y apreté el botón de purgado del sistema y a continuación el de encendido. Una llama azul vacilante apareció en la parrilla. Pegué un alarido de alegría. Tenía agua caliente. Volví como una centella al cuarto superior. Pris salía en ese instante del cuarto de oficinas con un enorme manojo de llaves de Mercedes en una caja de cartón. Con ánimo risueño le acompañé a la sección de exposición, donde ordenadamente aparcados esperaban docenas de vehículos listos para salir por la puerta. Comenzamos a buscar con calma nuestro nuevo vehículo. Tuve una pequeña discusión con Prit, que emperrado con un precioso CLK cabrio color rojo fuego, no atendía razones. Finalmente fui capaz de hacerle ver que un descapotable no era la opción más inteligente para circular por carreteras infestadas de no muertos. Pragmático, escogí un enorme Mercedes GL, el todoterreno más grande de la marca alemana, con marcha reductora y un par de cientos de caballos de potencia. Aquel enorme trasto nos permitiría hacer ruta campo a través en caso de encontrarnos con un accidente que bloquease la carretera. Además, si fuese necesario empujar a algún no muerto, nos ofrecía bastante más garantías que el estilizado deportivo. Con una mirada de deseo al descapotable, Prit aceptó mis razonamientos, refunfuñando. Poniéndonos manos a la obra, le cambiamos la batería al 4x4 por una nuevecita que sacamos del almacén. A continuación cargamos nuestras cosas en el interior, incluyendo por precaución a un cada vez más inquieto lúculo. Súbitamente, un fuerte sonido nos hizo pegar un bote a ambos. Yo me tiré al suelo, buscando mi arpón, mientras el ucraniano amartillaba ruidosamente el AK. Buscamos con la mirada el origen del sonido. A menos de 1,5 metros de nosotros, golpeando monótonamente el cristal blindado del escaparate, 2 no muertos nos contemplaban con ojos vacíos, rugiendo de rabia a cada golpe que propinaban. Era un espectáculo macabro. Desde que había liquidado a mi pobre vecino, no había tenido la ocasión de ver de cerca de uno de esos monstruos con calma, sin tener que correr o luchar por mi vida. Me acerqué al cristal con cautela, hasta que quedé a un palmo de ellos. Aquello parecía volverles absolutamente locos. Me deseaban mi vida, mi sangre. Jodidos cabrones. Súbitamente caí en la cuenta de algo. Mi vecino, un no muerto recién transformado, presentaba lividez cadavérica, miles de venas radiales reventadas y dibujadas sobre la piel, ojos inyectados en sangre y comportamiento ausente y homicida. Para mi desesperación, los 2 sujetos de fuera, aunque algo más maltrechos por efecto de golpes, cortes y arañazos, tenían exactamente el mismo aspecto. Si simplemente fuesen unos cadáveres normales, por lógica el paso del tiempo tendría que haber hecho mella en ellos. Sin embargo, no se veían rastros de putrefacción por ninguna parte, ni rigor mortis, ni descomposición, nada de nada. Era totalmente asombroso.
Estaban muertos, de eso no cabía la menor duda. El terrible desgarro del cuello de uno de ellos, de aquellos seres, no nos ofrecía lugar a dudas, pero algo de algún modo les insuflaba el suficiente hálito vital como para seguir moviéndose y acechando. Tan solo unas cuantas manchas acartonadas de sangre reseca y el aspecto harapiento de sus ropas, tras meses al aire libre, indicaba que llevaban en ese estado desde hacía tiempo. Por lo demás, estaba seguro que en su aspecto físico no había cambiado un ápice desde que habían tenido la desgracia de ser atacados. Aquello suponía unas implicaciones inquietantes. A lo largo de las últimas semanas había abrigado la esperanza de que el paso de los días fuese degradando progresivamente aquellos cuerpos o incluso de que de algún modo fuesen muriendo. Sin embargo, nada de aquello estaba pasando. Estos seres parecen no verse afectados por el paso del tiempo. No sé qué pensar. Puede que duren muchos meses todavía, puede que años, incluso, o puede que sean eternos. ¿Cómo cojones puedo saberlo? No soy un científico, no tengo apenas datos sobre su naturaleza y su organismo. Solo sé que están en un punto intermedio entre la vida y la muerte y que si no quiero acabar como ellos, he de correr perfectamente para evitar que me atrapen. Mierda. Un sabor amargo me subió por la garganta. Estábamos realmente jodidos, como especie, como raza, como planeta. Descargué un puñetazo de rabia sobre el cristal, justo sobre la cara de uno de aquellos monstruos que ni se inmutó ante el golpe. Son impasibles, esos hijos de puta. Víctor me contemplaba en silencio, adivinando mis pensamientos. Finalmente se adelantó y trató de reconfortarme, explicándome que en cuanto llegásemos a su helicóptero podríamos volar hasta cualquier lugar donde esos bichos no hubiesen llegado. Sacudí la cabeza con amargura. Aquello solo eran buenas palabras. Tendríamos que regar mucho aún para que me sintiese totalmente a salvo. Dejamos el todoterreno aparcado justo enfrente del portón de salida. Mientras Víctor comprobaba la presión de los neumáticos, me fui hasta el baño y por primera vez en muchas semanas disfruté de una ducha de agua caliente. Era maravilloso. El chorro de agua golpeaba mi espalda y mi cabeza como un millón de alfileres, mientras nubes de vapor se formaban en el baño, enroscándose en torno a mi cuerpo. Permanecí inmóvil bajo el grifo durante casi 20 minutos, deleitándome de aquella sensación maravillosa y preguntándome dónde y cuándo podría disfrutar del siguiente baño. Finalmente, con unas tijeras y unas cuchillas de afeitar nuevas que encontré en un neceser, me afeité la barba de vagabundo que lucía desde hacía semanas. Lo que en la vida previa al apocalipsis era algo común y corriente, ahora se había transformado en un auténtico lujo. Hasta ese extremo se habían complicado las cosas. Salí de la ducha. Me encontré a Víctor afanosamente atareado en el antiguo despacho del director. Había despejado la mesa por completo y apoyada en la misma tenía el Sansonite negro. Se había traído 1 tonelada de herramientas del taller, incluyendo una rebarbadora manual de batería autónoma y un soplete. El ucraniano parecía decidido a abrir el dichoso maletín por las buenas o por las malas. Con el pelo aún húmedo, le dije bromeando que si encontraba tabaco dentro del maletín, tendría que repartirlo conmigo, a no ser que quisiera aparecer muerto a la mañana siguiente. Pris se rió y, lanzándome un pedazo de lacre rojo del maletín a la cabeza, dijo que fuese útil y que encontrase algo de gasolina para el todoterreno. Me alejé del despacho, oyendo como el ucraniano canturreaba en ruso, con el sonido de su voz ahogado por el agudo chillido de la rebarbadora. Tardé 10 minutos en encontrar un bidón de gasolina y otros 5 en encontrar un tubo de goma para poder llenar el depósito. Mientras llenaba el depósito hasta los topes, le di unas cuantas caricias al lúculo que cada vez que me pierde de vista parece volverse loco. Creo que tiene miedo a que me vaya sin él, mi pobre gato.
Me estaba limpiando las manos con un paño cuando una violenta explosión sacudió todo el concesionario. Un enorme fogonazo blanco salió del despacho donde estaba Prischenko, junto con una nube de humo y un intenso olor a quemado. Por un instante los oídos me pitaron por la explosión. Al cabo de unos segundos los oí. Eran alaridos de dolor, de Víctor. Entré a la carrera en el despacho. Víctor yacía en el suelo con las manos terriblemente quemadas y diversas heridas en el pecho y la cara. El ucraniano se retorcía de dolor y aullaba como un lobo herido. Me agaché junto a él y le eché un vistazo. Las heridas de cara y pecho parecían ser superficiales, pero las manos tenían una pinta espantosa. Estaban absolutamente quemadas y solo pude distinguir 3 dedos en la mano izquierda. La mano derecha no estaba mucho mejor. Era una carnicería. Sangraba abundantemente por ellas y por los oídos también manaban 2 hilillos de sangre. Me giré hacia la mesa, buscando algo con que restañar la hemorragia. Fue entonces cuando mi mirada se posó en el maletín Samsonite, o mejor dicho, en sus restos. Aquel jodido maletín debía llevar en su interior algún dispositivo pirotécnico instalado para evitar que personas no autorizadas accediesen a su interior. Aquel dispositivo había explotado cuando Víctor trató de forzar el maletín y solo el azar había evitado que volase en pedazos al ucraniano. Lo contemplé, absolutamente impotente, mientras los gritos de dolor de Prischenko resonaban en mis oídos. Fuera lo que fuese lo que alguna vez contuvo el Samsonite negro, ahora ardía con furor encima de aquella mesa, convirtiendo rápidamente su valioso y desconocido contenido en un montón de cenizas. Entrada 87. 6 de junio de 2006, 12:50 horas. Estoy asustado. Estoy jodidamente asustado, más que en ningún otro momento de toda esta mierda. Prit está malherido y no sé qué hacer. Sus manos tienen un aspecto bastante malo y lo único que tengo en mi botiquín son unos cuantos analgésicos suaves, Algiastin y Nolotil, un par de antibióticos y algunas cremas contra las quemaduras solares. Le he incorporado a duras penas y me lo he llevado al baño. Allí le he lavado como he podido las manos y los antebrazos. Es un puto destrozo. La mano derecha está en carne viva, totalmente quemada. No sé mucho de medicina, pero parecen quemaduras de 2º grado. En la mano izquierda el daño es aún peor. Le faltan los 2 meñiques y anular, y los huesecillos del dedo corazón están a la vista. Además, tiene un profundo corte en la palma de la mano que no para de sangrar. Joder, rebuscando en el botiquín del concesionario, he encontrado un paquete de gasas estériles y Silverderma, un gel para quemaduras. Le he untado la mano derecha con la crema y he colocado un montón de apósitos en las 2 manos para conseguir que dejen de sangrar. Pero es un apaño bastante chapucero. Tengo que hacer algo, y rápido. La pequeña explosión del puto maletín se tiene que haber oído a cientos de metros de distancia y dentro de poco vamos a tener la visita de todos los jodidos no muertos de los alrededores. De hecho, ya puedo oír los gemidos de bastantes de ellos ahí fuera. Acabo de acomodar a Prit en el todoterreno, entre resoplidos de dolor. Ya hay docenas de no muertos agolpándose en torno al concesionario. Escribo estas notas apresuradas mientras espero que se despeje un poco la zona del portón por donde tengo que salir. Solo tendré unos segundos para abrir el portón y subirme de nuevo al todoterreno antes de que esos seres me vean y se balanceen sobre mí. No tendré tiempo para cerrar de nuevo el portón, así que es inevitable que esos monstruos invadan el concesionario. Un refugio menos. Necesito vendajes, analgésicos y sobre todo antibióticos. Lo ideal sería un médico que remendase las heridas de Víctor, pero no creo que sea fácil encontrar a ninguno por aquí. Mierda. Joder.
Necesito todas esas cosas cuanto antes. El hospital Sheral debe estar a pocos kilómetros. Evidentemente no creo que quede nadie allí, pero espero al menos poder encontrar los medicamentos que necesito. Prefiero no pensar en lo que me puedo cruzar por el camino. No tengo otra alternativa. Voy a conectar la alarma de uno de los deportivos en el otro extremo del concesionario. Espero que eso despeje la puerta lo suficiente para que podamos salir. Víctor se desangra por minutos y no aguantará mucho más ese dolor. Tengo que llegar a ese jodido hospital como sea. Que Dios nos ampare.